Bueno, entonces, esto que decían, ¿no? Este orden van a ver que primero la lectura, después la categoría teórica, la relación de esta obra con otras obras de la literatura, la relación con otros lenguajes artísticos, participar en situaciones orales de socialización, favorecer la apropiación de terminología. Eso es todo el diseño. El diseño te pide que los estudiantes hagan esto, ¿no? El análisis crítico de textos literarios y no literarios, pero ven como que vamos de lo teórico a lo práctico. Ese para mí es una forma de organizar que puede servir. Analizar elementos de la lengua, ¿sí? Me salté uno acá. El análisis de obras a partir de géneros y estilos, pero analizar, ¿ven? Una cosa es dar lo teórico y otra cosa es que ellos ya, yo lo que quiero es que analicen, que piensen, o puede ser como grandes, como dos grupos, el grupo de acceso a lo teórico y el grupo de lo práctico. Entonces también ahí pueden diferenciar sus objetivos. ¿Qué quieren ustedes que aprendan en la clase tal? Bueno, tiene que haber una conciencia, ¿sí? No puede ser tirado así a tratar de que... Porque, ¿qué va a pasar? Cuando tengan 20 horas, 25 horas para dar clases, no van a poder reflexionar tanto. Entonces, al principio, cuando tienen más tiempo, háganse estos esquemas que después les puedan servir para cuando ya estén tapados de trabajo y puedan trasladar, ¿sí? Bueno, propiciar la escritura coherente y cohesiva, eso. Bueno, siguiente. Acá, Profe, sí. le hago una consulta. Una vuelta un profe me corrigió una secuencia didáctica y me Sí, dijo que faltaba el corpus literario, pero sí. me corrigió eso y me dejó como con incógnita porque nunca me dijo qué era el corpus literario. Entonces yo no Esperá supe que qué estoy poner. hablando. ¿Quién está hablando? Porque Analía, ¿no? Está Analia, bien, pues sí. los tengo achicados acá al costado. Bueno, el corpus, la palabra corpus es conjunto, es un sinónimo de conjunto de textos que vos vas a leer. El corpus literario es una forma técnica de decir conjunto de obras que vamos a leer. ¿Sí? Por ejemplo, acá mi corpus es un cuento, el cuento de Los tres portugueses de Rodolfo Walsh. ¿Sí? Pero supongan que en toda la secuencia vos vas a leer un cuento de Walsh, un cuento de Arthur Conan Doyle para policial clásico. En realidad yo, por ejemplo, yo voy a trabajar, cuando yo daba policial en tercero, a veces también lo daba en sexto, yo usaba el libro de Walsh, Cuento para Tahúres. Sí, que tiene policiales más de enigma o clásico y policial negro. Entonces mi corpus es ese libro, esa antología de cuentos. Tu corpus es qué textos literarios vas a usar o qué textos periodísticos, tus textos. ¿Vamos bien? ¿Quedó eso? Bien. Todas esas preguntas, háganlas. Yo mi tarea es compartir la información que yo conozco con ustedes, ¿sí? Así que pregunten, que no me voy a espantar ni nada, ¿sí? Todo lo contrario. Bueno, luego de las referencias académicas, la fundamentación y los objetivos o propósitos, vienen los contenidos y actividades en este cuadro. Este cuadro puede ser de otra manera. Ahora lo van a hacer así porque voy a ejercer el poder sobre ustedes y se los voy a pedir así, pero en cada escuela por ahí varía. ¿Sí? Esto es muy exhaustivo y denso, pero si ustedes superan esto y lo hacen así, después van a poder hacerlo menos complejo. Así que por eso les doy esta versión. Y este cuadro tiene estas columnas, ¿no? En la columna 1 hay que poner qué número de clase es. En la columna 2 hay que saber identificar qué contenidos teóricos voy a dar de acuerdo a los ejes. Estos ejes están en el diseño. Son tres: el eje de la literatura, el eje del estudio y el eje de la ciudadanía. Esos ejes, no es que el diseño les va a decir, eje de la literatura, 2 puntos son estos, eje del estudio, 2 puntos son estos. Ustedes lo tienen que pensar, saber a qué me estoy refiriendo cuando digo eje de la literatura, cuando digo eje del estudio, cuando digo eje de la ciudadanía, y tratar de ver cómo este contenido que yo tengo que dar, que es el policial,
se puede desagregar o desglosar en esos 3 ejes. Ahora yo les voy a mostrar cómo lo pensé. Después lean esta clase, ¿sí? con más profundidad, y cualquier cosa me preguntan en el próximo encuentro. Entonces, acá tienen que poner qué contenidos teóricos de acuerdo a los ejes. Yo voy a evaluar que esté esto, ¿sí? La profe del curso no les va a pedir seguramente tanto, pero yo sí voy a estar ahí hinchando porque quiero que lo tengan por si se los piden. A mí en algunas escuelas me pedían los ejes en las planificaciones, en otras no. Te hago una consulta, profe. Sí. Viste que vos en la fundamentación tomaste Sí. una cita de un autor, Sí. y que ahí reflexionabas sobre la importancia de hacer comparaciones y que los chicos puedan reflexionar sobre el Estado y el rol del Estado. Sí. En este caso, cuando vos, si vos te pones en una de tus clases, no sé, digo, todavía no la vi completa, pero en una de tus clases, si vos frenás, haces un parate sobre eso, ahí sería el eje de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ok. Exactamente. Es decir, todo lo que salga de dentro del marco del texto para relacionarlo con la vida cotidiana y encontrarle un enlace, un sentido al texto con la vida cotidiana, eso es la ciudadanía. Muy bien. Pero eso hay que reflexionar. No es que alguien va a venir y te va a decir, vos lo tenés que deducir No, tal cual, por eso. en tu práctica, ¿sí? Es decir, ¿cómo hago yo para que esto? Porque el diseño me dice, al principio van a ver en la fundamentación general del diseño, habla de que la escuela secundaria forma para que las y los estudiantes accedan a un empleo o accedan al sistema educativo superior, a educación superior, pero que también forma para la ciudadanía. ¿Sí? Esto lo dice el diseño. Y a mí me parece que es algo de lo más interesante que tiene el diseño, porque cómo vincular un contenido teórico y literario a la vida de las personas, eso le da sentido a mi práctica docente y a mis estudiantes. Porque si no, los estudiantes, no, ¿para qué les importa el policial? Bueno, nos importa a nosotros porque creemos que tiene un fin estético, que es la literatura, que es un conocimiento, pero a los estudiantes de 12, 13 años no les importa eso, esa es la triste realidad. Pero sí los podemos enganchar desde este vínculo con la praxis social. ¿Vamos bien con esto? Esto es difícil, yo se los tiro porque yo al principio cuando uno está empezando a dar clases, y estás muy preocupado por si te equivocás en qué es el policial negro y qué es el clásico, es muy difícil que pienses en la ciudadanía. Eso es así hasta que en un momento uno ya se acuerda de los contenidos, no tiene que estar ahí estudiando todo el tiempo, y entonces puede empezar a pensar en esta cuestión ciudadana. Pero si ustedes logran hacerlo desde el principio, como salga, es muy valioso, porque pensar en eso, ¿no? En el crimen, en el rol del Estado, en el rol de la justicia, eso es lo que me aporta el policial. ¿Qué le voy a preguntar a un chico? Sí, tiene que saber por qué es negro y por qué es clásico. ¿Y ahí termina el aprendizaje? ¿O tiene que hacer mella en la vida de las personas? Bueno, eso igual es una decisión pedagógica, ¿sí? Yo les transmito mi mirada de la pedagogía de la literatura. No todo el mundo tiene por qué enseñar así, pero es importante este vínculo con la vida de las personas, porque a la gente que le gusta la literatura le encanta y lo va a leer porque sí, pero no es la mayoría. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que me presten atención y aprendan esto? Y bueno, porque tiene un sentido en la vida real también, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna consulta más al respecto? Bueno, vamos con las otras columnas. En la columna 3, ustedes me tienen que decir qué hacen ustedes en la clase, lo más detalladamente posible, ¿sí? Fíjense que yo puse presenta el contenido, pueden poner presentaré el contenido en primera persona, ¿sí? Pero esta es lo que hace el docente y se tiene que plasmar. Cuando yo vaya a observar lo que ustedes dijeron que estaba en su plan de clase, tiene que ocurrir, ¿sí? Entonces, presenta el contenido, pauta los momentos. Esto es muy importante, decir al principio de la clase cómo se va a desarrollar la clase.
Entonces la gente ya sabe, ya hay un conocimiento, hay una relajación, no es todo el tiempo uy, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Hay una cosa que es conocida y lo desconocido por ahí es el material, el cuento, ¿sí? Entonces, organizo la clase y fíjense que en la otra columna, ¿qué harán los estudiantes mientras el docente hace la presentación? Los materiales acá son pizarrón y tiza, no hay mucho más. Puedo poner carpeta, yo lo puse cuando ellos están haciendo la tarea, lo de la carpeta, ¿sí? Entonces ahí fíjense cómo detallo los materiales, cuántos minutos me va a llevar cada parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después les pregunto si saben el policial, que se acuerdan, que si vieron películas, no sé, alguna indagación, interpelar para empezar a generar el clima. Después empiezo con un cuadro, que el cuadro lo puse abajo en el anexo, a diferenciar los policiales, el clásico y el negro, en el pizarrón. Tengo que garantizar que todo el mundo copie las categorías en el pizarrón. Se puede llevar una fotocopia, podemos pedir si tienen libros, eso depende, pero lo ideal, lo que les van a pedir los directivos es que las cosas estén en la carpeta copiadas, ¿sí? Pueden llevar alguna fotocopia a repartirla, o si tienen manual, que usen el manual, yo qué sé. Pero en general, ustedes pueden tomarse el momento de diferenciar qué es el fantástico, qué es el policial, qué es la novela, qué es el cuento, qué es el mito. En el pizarrón, con mucha calma, de a poquito, con lo que ellos también saben, ¿sí? Entonces ahí hago el cuadro, con qué cosas voy a poner en el cuadro. Todo eso está detallado. Yo, cuando ustedes me entreguen el plan, yo no puedo adivinar lo que ustedes van a hacer. Tiene que estar escrito ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el docente? ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué materiales voy a usar y van a usar ellos? ¿Cuánto me va a durar cada segmento de la clase? Y bueno, la observación que consideren pertinente, ese cuadro. A veces esa columna se pone porque si yo planifiqué y después resulta que hubo paro, hubo pandemia o lo que fuere, se pone ahí que tal contenido no se dio, se dará más adelante o lo cambié de lugar, lo que sea, ¿sí? La planificación, como dice Bombini, yo les puse un texto que se llama guión conjetural, es eso, es una conjetura, es un guión, se puede modificar, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿cómo le demuestro a mi directivo que va a leer mi planificación que yo sé eso? Poniendo una columna de observaciones, es decir, todo puede cambiar de acuerdo a necesidades institucionales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O ya se tiraron a dormir la siesta? Sí, profe. Bueno, y fíjense el eje de la ciudad. Vieron que yo voy a ir a los ejes en el contenido. Prestemos atención ahora a la columna de contenidos. Eje de la literatura, muy fácil. Todo lo que tiene que ver con literatura lo puse ahí. Yo, en general, cuando doy el policial, retomo primero el realista. En general en secundaria se da primero el cuento realista, ahí pueden dar Cortázar, Borges, lo que consideren, y después dentro del realista se da el policial, ¿sí? Como otra secuencia. Acá yo por eso retomo nada más el realismo, solamente un poquito para acordarnos de que estoy presuponiendo que ya vieron el realista, lo retomo nada más y después me concentro en el policial, cuáles son los elementos del policial, pensar en la categoría de verosímil, puede ponerlo o no, eso se puede ver en el fantástico, en cualquier cuento, lo verosímil, que es lo creíble, lo esperable para cualquier ficción. Por ejemplo, para ciencia ficción, lo verosímil es que haya futuro, que haya extraterrestres, pero eso no es verosímil en el realismo, ¿no? Cada tipo textual tiene su verosimilitud. Y después los tipos de narradores que los pueden dar con el policial, o ya, suponer que ya los vieron. Bueno, esto es una clase hipotética. Y el cuento, ¿sí? El cuento de Rodolfo Walsh, que es muy cortito, muy breve, se puede leer en una clase sin problema. Y yo elegí Rodolfo Walsh porque es argentino, porque es un desaparecido de la dictadura, no porque se me cantó. Y no elegí a Arthur Conan Doyle porque es inglés, porque es extranjero. No quiere decir que no lo nombre. Lo que digo es que cuando yo elija, el diseño no me dice tienen que elegir Arthur Conan Doyle o Chesterton o Agatha Christie. En ningún momento dice eso. Pero van a ver que hay
digamos, hay un canon de literatura europea que yo no digo que la ignoremos, pero también podemos conocer nuestros autores y poner autores propios, más cercanos. Por eso elegí Walsh y no elegí Conan Doyle. En el eje del estudio, hacer un cuadro comparativo en el que se comparen las categorías o los elementos del policial negro y del clásico es una estrategia de estudio. Cada vez que ustedes apliquen una estrategia de estudio, están aplicando el eje del estudio. Entonces, si un día piden que hagan un cuadro sinóptico del policial, eso es eje del estudio. Si un día piden cuadro comparativo, si un día piden red, todo lo que es método de estudio sobre el contenido literario que esté dando o el contenido de lengua, eso es eje de estudio. ¿Esto está claro? ¿Alguien dijo algo en el chat? Ah, sí. Bueno, el que se tenga que ir, vaya nomás. ¿Esto del eje del estudio va bien? Sí, profe. Entonces Sí, profe. también lo agregamos en contenidos. Cuando agregamos contenidos ponemos eje de estudio si vamos a trabajar con un cuadro sinóptico, aparte de los otros contenidos. Claro, por ejemplo, en realidad, ven que acá yo pongo, en un punto haré un cuadro comparativo, eso es lo que voy a hacer. Acá, ya entiendo lo que me decís, porque yo puse cuadro comparativo abajo de eje del estudio, ¿por eso me decís? Claro, no, sí, pero viste cuando detallamos los contenidos, voy a trabajar con tal contenido de tal eje, también pongo eje del estudio y pongo cuadro sinóptico. Ah, está bien. No, yo puse cuadro, no hace falta, podés poner cuadro comparativo, podés ponerlo cuadro sinóptico o red conceptual. Lo que hay que poner es que vos, acá me quedó medio desvinculado, pero ves que en el punto 3 donde yo digo mediante un cuadro que confecciona en el pizarrón, eje del Sí. estudio iría a esa altura, me quedó más arriba. Ah, está un Entonces, poquito más abajo. claro, entonces vos vas a poner que donde dice eje del estudio en el cuadro, en la columna de contenidos, tiene que quedar a la altura de qué cosa, qué actividad del docente va a implicar el eje del estudio, como que está a la misma altura en el cuadro. No sé si estoy siendo clara. Sí, profe, gracias. Es Perfecto. decir, podés aclarar que vas a ver un cuadro comparativo. Lo que yo te quiero decir es que un cuadro comparativo no es un contenido teórico. El contenido teórico es cuento policial y cuento policial negro y clásico. No, claro, es un recurso que se Es utiliza. un recurso. Yo lo puse entre paréntesis ahí para que ustedes se dieran cuenta de que cómo voy a aplicar el eje del estudio. Y haciendo un cuadro comparativo de cuento policial y clásico y negro. ¿Se entiende? Pero no hay que aclarar la palabra cuadro comparativo. Yo lo hice nada más con fines didácticos para ustedes. Listo, gracias, En la profe. planificación vos no tenés que poner eso. Sino que tiene que estar que cuando vos decís eje del estudio, todas las otras columnas hacen o reflejan que estás aplicando el eje del estudio. No sé si... bueno, igualmente lo vamos a seguir viendo si queda... Sí, igual quedó claro, me quedó claro, a mí bueno, me quedó claro, profe, bueno, gracias. qué bueno, gracias. Porque esto es lo malo, yo si estuviéramos en la presencialidad sería más fácil explicarles, pero bueno, alguna clase presencial van a tener que padecer. Sépanlo. Bueno, eje de la ciudadanía. Y acá yo puse, que es lo que dijo Samuel, ¿no? La participación oral de los estudiantes es trabajar la ciudadanía, porque las personas dicen su parecer, argumentan, se posicionan. Eso tiene que ver con, si bien el contenido es el cuento policial, es un contenido literario, que las personas, nuestros estudiantes, puedan decir una posición al respecto, es practicar la ciudadanía, porque los ciudadanos tenemos que poder argumentar. ¿Vamos bien o no? Sí, profe. ¿Segurísimo? Porque esto es medio complejo, pero yo sé que... A ver, ¿quién va a hablar? ¿Quién quiere hablar ahí? Amalia. ¿Querés decir algo? No, que voy entendiendo, sí.
Bien. Sí, está perfecto como lo explica. Y lo colectivo, trabajar todos, todas y todes, ese contenido juntos a la vez, en forma cooperativa, es una praxis ciudadana. Trabajar en equipo es una praxis que sirve para la Ya ciudadanía. asistir a la escuela es una práctica ciudadana. Exactamente. Lo que yo veo que hay que como que delimitar es siempre tener nosotros conciencia de en qué momentos de la clase estamos en el eje del estudio, en el eje de la ciudadanía y demás, o sea, Sí, y obviamente ponerlo ahí y marcarlo. totalmente. Marcarlo porque primero que es una reflexión de lo que estás haciendo como docente y no ir como un robot a dar una clase, ¿sí? Porque a veces nos pasa y perdemos el eje de la función ciudadana, que es enseñar a la población que después vive en el mundo y vota y hace un montón de cosas. Entonces, es reflexionar. Y además, te lo van a pedir en las escuelas. Hay escuelas que te piden que pongas los ejes cuando planificás. ¿Sí? Es decir, también hay una función de supervivencia. Pero está muy bien. Sí. Está muy bien lo que dijo Samuel. Todo es ciudadanía, pero sí tener la conciencia de, bueno, esta parte, la parte donde debatimos, la parte donde pensamos la función de la justicia, es indiscutible que hay una praxis ciudadana vinculada con el cuento policial, ¿sí? Que es mi contenido en cuestión. Porque ir a la escuela no está vinculado con todos los contenidos, pero recuerden que siempre es en vínculo con el contenido que estoy dando. ¿Sí? Entonces, en ese contenido, ¿y cómo vinculo las clases de palabras con la ciudadanía? Y, por ejemplo, el manejo, el expertise de la palabra, conocer más clases de palabras, más léxico, y me da una herramienta de comunicación en el mundo cotidiano. ¿Se entiende? O sea, pero es lo que dice Samuel. Me tengo que dar cuenta yo. Nadie va a venir, no está en ningún manual, no está en el diseño, yo lo tengo que pensar. Bueno, y ahí todo lo que se hace en la clase, todo, lean ahí después que se reparte la fotocopia, detallado, reparto, leemos por turnos, y todo está detallado ahí, así lo van a tener que hacer ustedes. Ahí está el eje del estudio, ¿no? Por ejemplo, leer en clase, marcar las palabras clave, buscar en el diccionario cuando no entiendo, es el eje del estudio. Mediante el cuento policial puedo aprender a estudiar. Mediante el cuento fantástico puedo aprender a estudiar. Siempre que aplico algo que me sirva para una forma de estudiar, con lo que sea que esté haciendo en clase, es el eje del estudio. ¿Sí? Bueno, leemos, se hace la lectura, bueno, todo ese cuadro después léanlo. Y siempre tiene que haber una apuesta en común. Ustedes no se pueden ir del curso sin garantizar que todo el mundo, y si es posible una autocorrección de algunas actividades, las que hayan decidido hacer, y si eso no sale en una clase porque nos demoramos o lo que fuere, inicia la clase siguiente con eso, ¿sí? Con la puesta en común y garantizar que todo el mundo haya, porque hay gente que se distrae, que lo que fuera que le pase al estudiante, bueno, garantizan que todo el mundo se autocorrigió mediante la corrección grupal los ejercicios que dimos para la clase y los de tarea. Bueno, los objetivos del aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Sí? Fíjense que si yo dije que como objetivo de la enseñanza iba a propiciar la lectura de un cuento policial, entonces el aprendizaje es que lean un cuento policial. Lo que quería que hicieran como profe, ellos lo tienen que hacer en los objetivos del aprendizaje. Es decir, mis objetivos de la enseñanza no pueden ser diferentes a los objetivos del aprendizaje. Nada más que la enseñanza es lo que hace el docente y el aprendizaje es lo que hace el estudiante. Vieron que yo ponía, no me acuerdo, compartir información teórica sobre el tipo textual. Y acá, ¿qué quiero que hagan? Que conozcan e incorporen la información teórica. Yo dije que iba a compartir y ellos tienen que conocer e incorporar. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Entonces van los propósitos de enseñanza, objetivos de aprendizaje
de acuerdo al ciclo, porque, Sí, porque en el primer ciclo dijo que no había propósito. Sería entonces sí, objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Van los dos sí. objetivos en ambos ciclos. No más que en uno se llama propósitos y en otros objetivos de enseñanza. Claro, claro. Ahí Va está. lo mismo, exacto, nada más que, exacto, cuando sea cuarto, quinto y sexto, objetivos de la enseñanza, se va a llamar propósitos de la enseñanza, porque así está en el diseño. Yo se los digo Lo- que, claro, lo que siempre va es el objetivo del aprendizaje, que eso no va a variar, eso siempre va a estar igual. eso está igual, exactamente. Muy bien, Mar. Sí, 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 sí. Se van a dar cuenta cuando lean los diseños lentamente, de a poco. Algunos habrán leído, seguramente en primero, segundo, en tercero, por ahí. Revisen esto. Y nada, a medida que vayan revisando, si hay dudas, me preguntan. Pero lo más importante, además de eso que dijo Mar, porque en las escuelas les van a mirar las planificaciones. ¿Sí? Si están mal hechas, nada, es un lío, es un mal momento, no está bueno. Entonces, si yo puse en mi objetivo de la enseñanza que quería que escribieran, que propiciar la escritura coherente y cohesiva, entonces en mi objetivo ven que al final dice que escriban de forma coherente y cohesiva. El objetivo de la enseñanza se relaciona con lo que van a hacer las y los estudiantes. No pueden ser unos objetivos de la enseñanza por un lado y los del aprendizaje no tengan nada que ver. ¿Sí? Y además se relacionan con el cuento policial, porque no va a ser lo mismo aprender el policial que el fantástico, que la novela, que la sintaxis. Estos objetivos están vinculados a esta clase y van a estar vinculados a toda la secuencia del policial. ¿Sí? Vamos bien porque bueno, es pesado. A ver, digan si vamos bien, si hay que repasar algo. Excelente. Todo bien por acá, Va profe. bien la coherencia, tiene que ser todo coherente. ¿Sí? Si yo dije que quiero que escriban, tiene que haber un ejercicio de escritura en algún momento de la clase, si no, ¿para qué puse que quería que escribieran? Igual siempre están escribiendo las y los estudiantes, porque copian, ¿no? Entonces ahí pueden zafar, pero todo las actividades que pongo se tienen que relacionar con mis objetivos de la enseñanza, del aprendizaje y mi fundamentación. No pueden ser cosas inconexas. Acá vienen los criterios de evaluación que sobre esto van a tener que hacer. Después le digo la fecha, calculen fines de junio, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre, la rúbrica. Teniendo estos criterios, van a tener que conformar una rúbrica, ¿sí? Sobre los ejercicios que están. Siempre tiene que haber criterios de evaluación. Por ejemplo, yo quiero que participen en clase de acuerdo a las normas de convivencia. No que participen revoleando una silla, una zapatilla. No, porque si yo pongo solo participen en clase y no pongo criterios de participación, y bueno, el estudiante puede, no sé, participar tocando la batería en la mesa. No, que participen de acuerdo a las normas de convivencia. Que manifiesten conocer los elementos del cuento realista, el cuento policial, ¿sí? Que demuestren conocer el cuento leído, que reconozcan las características de los tipos textuales. Todo lo que yo voy a evaluar tiene que estar especificado, si no queda a la buena de cualquier persona. Y a veces esto trae problemas porque te van a decir, pero usted no dijo que iba a evaluar tal cosa. No, sí, yo lo dije, está el primer día, te dije todo lo que iba a evaluar. ¿Sí? Que produzcan y plasmen ideas propias, que escriban en forma coherente y cohesiva, no que escriban de forma coherente y cohesiva de acuerdo al español. Bien específico, lo más específico posible, y eso que estas son bastante generales. Que realicen y entreguen en tiempo y forma. No que realicen o que entreguen, no, que entreguen cuando les pido. Eso tiene que estar claro, ¿sí? Luego de los criterios de evaluación viene la bibliografía del docente, que es lo que yo usé para armar la clase, y lo que van a usar las y los estudiantes para trabajar ellos. Y acá viene el anexo. El anexo tiene que estar detallado. Yo no puedo, cuando evalúe sus planes, estar adivinando lo que van a hacer. Fíjense lo que voy a poner en el cuadro que yo dije que iba a hacer,
las consignas. Son un montón, son muchas, en realidad las puse para que tuvieran ejemplos, pero yo creo que hasta las 5, es decir, 5 consignas o 4 para una clase está bien de 2 horas. Esta clase igual es muy hipotética. Entonces ahí hay consignas de relación con clases de palabras. Primero, fíjense cómo está armada. La primera consigna es leer el texto. La segunda es de comprensión. ¿Sí? Es decir, que entiendan lo que pasa en el texto. La tercera es de ya las categorías propias del policial. La tercera es de vincular la literatura con la lengua. Clases de palabras. ¿Y cuál es la relación? Después léanlo bien. ¿Por qué me importa el adjetivo ordinal, el calificativo? Y porque es el campo semántico que me permite comprender lo que pasa en el cuento. ¿Sí? Después hay un ejercicio del meme, es decir, leer la biografía de Walsh y convocar mediante un meme a leer a Walsh. Y después las preguntas que hablaba Samuel, ¿no? Una pregunta de qué hubiera pasado si el detective interpretaba mal los crímenes, las pistas, y bueno, hubieran culpado a alguien inocente, por ejemplo, ¿sí? Una reflexión ciudadana y un ejercicio de escritura, ¿sí? Esas son las consignas. Y acá viene todo el anexo. El cuento, un apunte sobre Walsh, un apunte sobre el policial, todo el policial, y unos ejercicios que esto es más para ustedes, no lo van a poner así para el curso, es decir, cómo adaptar esta clase a un primero o un segundo año que es perfectamente adaptable, con algunos ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que el modelo de clase. ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedo dejar de compartir? Si se corta, entramos un minutito más. Sí, ya cerramos. Uy, no puedo abrir acá. Bueno, dejo de compartir. Después léanlo, que lo puse ahí en la carpeta. Bueno, tarea. Para fines de junio, luego pienso bien la fecha, en parejas pedagógicas tienen que pensar una rúbrica para los ejercicios de esta clase, cuando la lean bien, y tienen que pensar la segunda clase. ¿Tienen alguna idea a partir de ahora de cómo pensar esa segunda clase? Es pensarla y hacerla, ¿no? La segunda clase. Se va a cortar, entramos otra vez un poquitín más. ¿Alguna idea? Bueno, esta clase, esperen, cierro y volvemos a entrar, ¿les parece? 5 minutitos. Lo último, lo prometo.